Para nadie es una novedad que los salmos son una poderosa herramienta de elevación espiritual. Los sabios nos enseñan que David HaMelech, el rey David, dejó una contraseña en sus composiciones para indicar la forma en cómo éstas habían operado en su mover espiritual, según las llamase Mitzmor le David o le David Mitzmor. Pero ¿nos dejó el rey David más claves para que nosotros también pudiéramos elevar nuestras almas? Le invitamos a que nos acompañe a adentrarnos en los secretos del Salmo 147, en busca de esos senderos que nos llevarán a elevados estados de conciencia. Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Beneor y en el shiur de hoy reflexionaremos con la ayuda del cielo sobre los aspectos ocultos de un salmo que es un verdadero ariete para romper las clipot, las cáscaras oscuras que ponen obstáculo a nuestro servicio a Dios. Antes de pormenorizar sobre el salmo que nos ocupa, el 147, haremos una introducción general al libro de los salmos. Como ya apuntamos en nuestra introducción, cuando el rey David nombraba a sus salmos le David Mitzmor, era indicativo de que lo había compuesto estando ya en estado de Ruach HaKodesh. Y si por el contrario los llamaba Mitzmor le David, es porque ese salmo le había servido de vehículo para alcanzar el Ruach HaKodesh, como apreciamos aquí en nuestro gráfico. Vemos primero la fórmula le David Mitzmor, de David un salmo, y vemos cómo esto indica que dicho cántico había sido compuesto tras alcanzar previamente el Ruach HaKodesh. Si por el contrario hallamos la fórmula Mitzmor le David, salmo de David, esto sería indicativo de que el rey compuso este salmo como una plataforma, como una herramienta para alcanzar Ruach HaKodesh. Y esto, como fue dicho, he aquí que aprendimos de David un salmo significa que David entonó un cántico y que después moró en él el espíritu de santidad. Y si aparece escrito un salmo de David, nos enseña que moró en él el espíritu de santidad y después entonó un cántico. Hemos citado Zohar Noach 67a y puede usted también consultar Pesajim 117a. Y aquí cabría preguntarse, a nuestros efectos, ¿qué fórmula es mejor para alcanzar el Ruach HaKodesh? Por un lado, tenemos los salmos que comienzan por la fórmula de David un salmo, como por ejemplo puede ser el 110, y que por supuesto fueron compuestos en el acervo poético de un hasid, de un hombre piadoso, nada menos que de la talla del rey David. Y estos constituyeron un valioso instrumento para alcanzar la iluminación espiritual. Pero técnicamente hablando, fueron escritos sin Ruach HaKodesh. Por otro lado, tenemos los salmos titulados un salmo de David, le David Mitzmor, como pueden ser, por ejemplo, el 23, el conocidísimo Salmo 23, o también el muy célebre Salmo 29, donde cada una de sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu de Santidad. Lo que nos lleva a pensar que el rey David accedió a dicho estado mediante otros recursos espirituales. ¿Y cuáles fueron estos recursos? Al respecto, el Talmud nos declara: Rab Ashi enseñó, hasta la medianoche se ocupaba de estudiar la Torah, de ahí en adelante se ocupaba de entonar cánticos y alabanzas. Hemos citado el Talmud en Berajot 3b. Y a continuación, nuestra Gemara ratificará la condición de David como hombre piadoso, como Hasid, citando precisamente uno de los versículos de sus salmos. A medianoche me levanto para alabarte. Salmos Teilim 119, 62. En este sentido, la primera enseñanza que hemos citado se correspondería con la fórmula le David Mitzmor, esto es, compuesto tras alcanzar el Ruach HaKodesh, donde se indica que el rey David primero estudiaba Torah y llegada la medianoche, Hatzot Laila, se disponía a entonar cánticos y alabanzas, Shirot Batishbachot. Así pues, en ocasiones se debía
a su profunda concentración en el estudio de la Torá que elevase su alma hasta alcanzar ese Ruach HaKodesh, y entonces le componía a Dios un salmo estando ya en ese estado superior de conciencia. Nuestra segunda enseñanza decía: a la medianoche me levanto para alabarte, y esta atendería a nuestro segundo supuesto, Mitzmor le David, esto es un salmo compuesto para alcanzar Ruach HaKodesh. A primera vista parecería que hubiese contradicción entre las dos enseñanzas, pues la primera dice que David estudiaba hasta la medianoche y después alababa, y la segunda que se levantaba a medianoche para alabar. Una mirada más atenta a nuestro versículo de los Salmos nos da una pista para resolver esta aparente incoherencia. A la medianoche me levanto, akum, para alabarte, lehodot. Me levanto. ¿Acaso no estaba ya David despierto estudiando la Torá? La expresión akum, me levanto, también puede ser entendida en el sentido espiritual, como fue dicho: levántate, kuma, oh Eterno, y sean dispersados tus enemigos. Números Bemidbar 10:35. Donde esta acción de levantarse nos indicaría que David ya había accedido al grado de inspiración divina cuando abría sus labios en alabanzas al Eterno. Y aquí cabría preguntarse: ¿en nuestro actual estado espiritual, cuál es el mejor de los dos métodos? Sin duda, la respuesta sería que el segundo: cantar los salmos hasta llegar a elevar nuestro estado de conciencia, pues los cánticos y alabanzas a Dios son una poderosa herramienta de elevación espiritual, y como veremos a continuación, cuando ya nos centremos en el salmo que nos ocupa. Como está escrito: Aleluya, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. El Eterno edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmos Tehilim 147, del 1 al 3. Este salmo es encabezado por la palabra aleluya, una expresión que aparecerá ya al comienzo del resto de los salmos que le siguen, hasta el final, hasta el último, que es el 150. Etimológicamente, dicho término se compondría de dos palabras, aunque ciertamente hay mahloket, hay discusión entre los sabios, pero diremos así que en términos generales se compondría de dos palabras: Halelú, alabadle, y Ya, que es un nombre divino, como apreciamos aquí en nuestro gráfico. Vemos la expresión aleluya, que se compondría de Halelú, alabadle, a él, en referencia a la tercera persona masculina del singular, y Ya, Dios. Abundando en nuestra anterior explicación, la hoja de ruta de nuestro ascenso espiritual comenzaría por dirigir alabanzas a Dios. El nombre Ya es una forma abreviada del Shema Meforash, Yod-He-Vav-He, que está asociado con Jochma, sabiduría, siendo Abba, padre, en el lenguaje de los Parsufim. Esto lo define como la parte más elevada del nombre, de las letras, del nombre Hashem, Yod-He-Vav-He, asociándolo además con el Rav Gesed, la mayor expresión posible de la gracia divina. Nuestro salmo prosigue: porque es bueno, Kitov, cantar salmos, zamerá a nuestro Dios, Elohenu. Es bueno, Kitov, expresión que nos retrotrae al primer día de la creación, cuando se declara: y vio Dios que la luz era buena, et haor Kitov, Génesis Bereshit 1:4. Y además de Moisés fue dicho: y viéndole que era hermoso, Kitovhu, Éxodo Shemot 2:2. Resulta extraordinario que nuestras alabanzas a Dios reciban el mismo calificativo que la luz primordial, el Or HaGanutz, creado el primer día y cuya naturaleza era del todo espiritual. Y esta misma expresión es utilizada en referencia a Moisés en el día de su nacimiento, pues a él también le fue mostrada esta luz, como está escrito, y es la luz que el santo bendito sea le mostró a Moisés, con la que observó desde Gilad hasta Dan. Véase Deuteronomio Devarim 34:1.
Hemos citado Zohar Bereshit 31b. De esta manera vemos cómo las dos primeras expresiones de nuestro salmo constituyen poderosas herramientas de elevación espiritual, instándonos a conectar nuestra alma con elevadas instancias espirituales. Y continúa diciendo, cantar salmos, zamerá a nuestro Dios, Elohenu. En el libro de los Salmos aparecen 10 tipos de cánticos diferentes. Por cierto, llama la atención que algunas traducciones omitan el primer versículo de estos salmos, relegándolo a una especie de título. Esta acción, además de eliminar versículos de la Biblia, priva al lector de una valiosísima información espiritual, pues es ahí, en ese primer pasuk de los Salmos, donde se especifican las 10 clases de cánticos que conformarán el Tikkun HaKelali. Y en el caso que nos ocupa, la expresión zamerá alude al mitzmor, como apreciamos en nuestro gráfico. Zamerá, salmodiar, alude a mitzmor, que es un tipo de salmo. Los sabios nos enseñan que zamer, que procede de la misma raíz que mitzmor y que zamerá, salmodiar, es también podar, como en el versículo. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Eterno. No sembrarás tu tierra ni podarás titzmor tu viña. Levítico Vaikra 25:3. Pues el mitzmor poda. Esto es, se abre paso a través de las malas fuerzas del otro lado, denominadas klipot, para que nuestra alma pueda apegarse al Espíritu Divino. Y por eso, nuestro salmo añade a continuación, el Eterno edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pues en la presencia del Eterno hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y una vez llegados a ese estado, es el Eterno, en referencia a Zeir Anpin, quien edifica a Malhut, llamado aquí Jerusalén, a través de un maravilloso despertar desde arriba, trayendo sobre nuestras vidas abundancia y mucha bendición. Y es llegados a este momento donde recibimos el verdadero consuelo y la restauración para todas las heridas de nuestra alma. Querido amigo, sin duda es bueno alabar a nuestro Dios. ¿Puede haber mayor privilegio para el ser humano que convertirse por unos instantes en el trovador del Rey de la Gloria? Pero además, nuestros cánticos nos abrirán el camino hacia la presencia divina, cercenando a su paso las fuerzas malignas que salen a nuestro paso. A manera de espada de 2 filos, los salmos podarán las cortezas malas, permitiendo que lleguemos a experimentar el inefable placer del amor de Dios en nuestras vidas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.